Este martes comenzará el juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump. Veamos qué ocurrirá en el Senado a partir de la 1 de la tarde. Ya los abogados de la Cámara de Representantes y de la defensa del presidente presentaron sus argumentos. El caso de la Cámara es conocido. Los fiscales o managers acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Los abogados del mandatario respondieron por escrito en un documento de 111 páginas y dicen que el juicio es una farsa y que el abuso de poder no es causal de destitución. Este martes, esos fiscales o managers de la Cámara y los abogados del presidente debatirán sobre las reglas del juicio que deben ser aprobadas por los senadores, que no podrán intervenir, se tendrán que sentar en silencio, no podrán hablar entre ellos, tampoco llevar aparatos electrónicos a las sesiones que serán presididas por, ven ustedes ahí, las imágenes del jueves, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y por supuesto tendremos todos los detalles de esta primera jornada del juicio contra el presidente de los Estados Unidos en el Senado. La defensa del presidente Trump anunció el equipo de abogados que presentará el caso ante el Senado. Entre estos abogados hay figuras reconocidas, abogados que salen con mucha frecuencia en televisión. Entre los tres abogados que incluyó el presidente Trump está Kenneth Starr, quien fue el fiscal investigador independiente, quien adelantó el proceso en contra de Bill Clinton y es un comentarista frecuente de la cadena Fox. El abogado Alan Dershowitz, quien es abogado constitucionalista, demócrata, quien también participó en ese proceso, y Robert Ray, un ex fiscal federal que trabajó en esa época y quien también ha respaldado públicamente al presidente Trump. Además de estos tres está el abogado principal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y la ex fiscal de la Florida, Pam Bondi. Pero hay que tener en cuenta algo interesante. En medio del juicio político contra el entonces presidente Clinton, el ahora presidente Trump, entonces un empresario, tenía una opinión muy diferente sobre quién es Ken Starr. Yo creo que Ken Starr es un lunático, creo que es un desastre. Odio la forma en que el presidente manejó esto. Fue un proceso largo y terrible. Realmente creo que Ken Starr fue terrible. Hoy trabaja para el presidente. Alan Dershowitz y Ken Starr han trabajado juntos en el pasado. Defendieron al fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, para quien lograron un acuerdo secreto, mediante el cual Epstein no tuvo que informar a las víctimas, enfrentó una condena menor, esto por el abuso sexual de por lo menos 36 víctimas. Nancy Pelosi, quien firmó los cargos del juicio político a Donald Trump, y muchos notaron un detalle muy particular. ¿Por qué la presidenta de la Cámara de Representantes firmó el documento con tantas plumas diferentes? Pelosi empleó varias decenas de bolígrafos con detalles dorados al momento de escribir, turnándose para usar cada una de ellas para conformar su firma completa. La idea de utilizar tantas lapiceras es guardarlas como recuerdo del evento histórico, en lo que fue una decisión un tanto inusual. De hecho, varias de ellas fueron repartidas entre los 7 fiscales demócratas que van a procesar el caso en contra del presidente. Este miércoles, el juicio político llegó al Senado en una ceremonia formal. Y viene la firma y exactamente lo mismo dirán los republicanos sobre el presidente Clinton, quien fue absuelto en el Senado, y decían exactamente cosas muy parecidas, un caso muy distinto de lo que fue acusado. Yo, desde el punto de vista constitucional, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que viene ahora? Porque la Constitución define, por lo menos es claro en quién tiene la competencia de acusar, quién tiene la competencia de juzgar, pero hay muchas cosas que definen los mismos integrantes del Congreso. Absolutamente, y el procedimiento es muy importante en estos casos. Lo que ves ahora es formalizando la transmisión de los artículos de encauzamiento, es lo típico que hace el jurado investigatorio en un caso criminal. Firman los documentos y se los entregan al acusado. Una vez el caso llegue al Senado y una vez el presidente responde a los cargos, es donde el juicio comienza. Y no nos vamos a equivocar, la Constitución dice juicio, no dice voto, no dice moción para desestimar la demanda, dice juicio. ¿Y qué juicio en Estados Unidos se lleva a cabo sin testigos? Ninguno. Esto es... Creo que Nancy Pelosi, contrario a lo que Jesús dijo, Nancy Pelosi hizo un buen trabajo en dilatar el proceso. Pero hay un argumento aquí, Joe. La Constitución dice el poder de acusar es de la Cámara. Correcto. El poder de
procesar es del Senado. No, el poder, dice, los El cargos poder para de juzgar es del Senado. Va a ir a juicio. Y el juicio lo hace el Senado. Exacto. Es potestad del Senado. Entonces, algo que ocurre una vez, y vemos con las ceremonias presidenciales donde la presidenta usa numerosos lapiceros, va cambiando uno para letra para entregarle a sus fiscales un momento histórico, es que ya a partir de que el Senado reciba estos documentos, es un proceso del Senado, ya la Cámara no tiene nada que ver. Correcto. La única parte clave que menciono es que la Constitución dice que lo que hace el Senado es un juicio, no es un voto. Al final dicen que para condenar al acusado tiene que haber un voto con 2/3 partes del Senado completo. En este caso serían 67 votos. Pero no cabe duda. Luego del juicio. Sí, no cabe duda que es juicio. Sí. Y juicio es importante. Y tal vez, como Jesús dice, el presidente va a ser, yo no creo que va a ser exonerado, va a ser encontrado no culpable, que es diferente de ser exonerado. Exonerado es cuando esencialmente puedes limpiar tu nombre porque tú eras la persona equivocada que arrestaron. En este caso, el presidente, lo que no hay es suficientes votos para condenarlo. Pero una vez el presidente ya tiene estos cargos, el hecho de que vaya a ser encontrado no culpable no quiere decir de que esto va a seguir en la historia el resto de la vida del presidente. Exactamente qué está pasando hoy, qué se prevé, cuáles son las novedades y cómo podría impactar esto en el ánimo de los votantes en Washington, siguiendo de cerca y en esta cobertura especial, mi compañero Juan Carlos López, con lo más reciente sobre este juicio político. Juan Carlos, bienvenido. Patricia, y como decías, estamos en la parte del protocolo, de las reglas del juicio en el Senado. Ya los artículos de impeachment o cargos políticos fueron radicados formalmente, fueron leídos ante el Pleno. Ahora, a las 2 de la tarde, el presidente de la Corte Suprema, quien va a encabezar el juicio, tomará juramento y hará juramentar a los 100 senadores. Ellos ahí tendrán que comprometerse a ser un jurado imparcial. Lo que vamos a ver a partir del próximo martes, ya una vez termine, pase el festivo de Martin Luther King del lunes, es que habrá un equipo de fiscales que vemos hoy cuando fueron a presentarse, son los 7 legisladores designados por Nancy Pelosi. Ven ustedes de última, esa representante es Silvia García, ella es demócrata, representa a Texas, el distrito incluye a la ciudad de San Antonio. Pues ellos van a hacer el papel de fiscales. Habrá otro equipo de abogados que representen al presidente Trump, quien ya hoy es notificado formalmente del juicio. El abogado principal de la Casa Blanca será el abogado principal del equipo de fiscales. Y los senadores, a diferencia de lo que vimos, Patricia, en la Cámara, donde veíamos cómo gritaban y tenían pancartas y se insultaban y se interrumpían, esto es un proceso completamente distinto. Los jurados, que son los 100 senadores, fueron informados de las reglas. Las reglas dicen que tienen que estar sentados, que no pueden hablar entre ellos, que no pueden llevar teléfonos o cualquier tipo de aparato al lugar. Y tienen que escuchar. Si tienen preguntas, las tienen que pasar por escrito y mandárselas al presidente de la Corte Suprema, quien entonces se la pasará a los abogados. ¿Cómo es el proceso? El proceso, básicamente, si nos basamos en lo que pasó en el juicio de Clinton, es que va a haber una serie de, se van a reunir en el Pleno y tienen que empezar a votar sobre las reglas del juego. Y entre las reglas del juego que tienen que votar es, uno, cuánto va a durar, si quieres tú, la defensa de Trump y cuánto va a durar. En el caso de Clinton creo que duró 24 horas, pero no fueron 24 horas seguidas, sino se iban repartiendo, ¿no? Entonces, y estos demócratas que entraron hoy, que vimos en imagen, ellos son los fiscales, son los que van a hacer la acusación. Los 7 fiscales. Los 7 fiscales. Uno tiene que decir cuánto va a durar la defensa de cada lado, ¿no? El posicionamiento. 2, si va a haber testigos. Y eso es muy interesante porque para que eso también se tiene que votar. Y entonces, para que pueda haber testigos, tiene que haber 4 demócratas que estén dispuestos a votar a favor de que haya testigos. O sea, necesitan tener, si Mitch McConnell tiene 51 senadores a su favor, literalmente, si puede mantener la unidad de los republicanos, él puede acabar este juicio en una semana. Ok, cada quien hable, listo, vámonos, ya, se acabó. Pero parece que no va a ser el caso. Entonces están buscando algunos testigos. En el caso de Clinton, lo que hicieron es que tomaron lo que llaman juramentos formales, o sea, que les tomaron sus declaraciones, no en el Pleno, sino por aparte.
Y hay esos famosos videos que pueden ver ustedes en YouTube donde le toman la declaración de Mónica Lewinsky, del mismo presidente. Entonces les toman sus declaraciones. Y en base a esas declaraciones, la gente pudo ver los videos para que no fuera en pleno las declaraciones y pudieron decidir pues cómo votar. A final de cuentas, el hecho de que destituyan al presidente es muy difícil. Necesitan 20 republicanos que que decidan a favor de la destitución. Eso está muy difícil. Tiene que ser 3/4 partes. Pero sí, a lo mejor podría haber suficientes votos para que pudiera haber testigos. Entonces los republicanos van a empezar a decir, bueno, si los demócratas o la acusación quiere testigos, nosotros también. Claro. Y ya hay rumores de que van a buscar que el hijo de Biden vaya a declarar. Aquí hay un papel muy importante. ¿Podrían llamar, ¿pueden llamar al presidente de Ucrania? Pues sí, pero bueno, pero al hijo de Biden sí. Sí, al hijo de Biden sí. ¿Y eso tú piensas los republicanos lo harían si claro, van a decir, pues si ustedes quieren el ex asesor de seguridad, por ejemplo, o a la embajadora que estuvo en Ucrania, pues lo pueden hacer, pero nosotros vamos a quedar nuestros testigos.